Bueno, muy buenos días a todos una vez más. Nos sentimos muy gozosos de poder estar reunidos compartiendo la palabra de Dios juntos. Estuvimos el día de ayer trabajando un poco con relación a el contexto geográfico y el contexto inmediato del libro de Amós, ¿verdad? Un contexto macro que nos lleva desde el inicio del pueblo de Israel hasta el momento donde ocurren algunos puntos incorrectos. Hay una pregunta que en el libro de Amós pudiéramos realizar después de lo que hemos estado leyendo. Y la pregunta pudiera ser si es posible para nosotros como cristianos o no cristianos, después de habernos colocado en una posición espiritualmente complicada, poder volver a acercarnos a Dios, ¿verdad? Es una pregunta que muchas personas tienen y es la que estamos intentando resolver en esta semana con el estudio que estamos haciendo. Em, de pronto algunas personas tienden a creer que por sus actos, por sus pecados, están alejados a tal punto que no hay ya más misericordia para ellos. Incluso hay algunos profetas y algunos personajes bíblicos que pasaron por una sensación similar. Por ejemplo, cuando estudiamos Profetas y Reyes, nos damos cuenta que la hermana White cita puntualmente e indica que el rey Salomón se encontraba en una situación tan desesperada que las personas, cuando le veían, decían, no hay oportunidad de salvación para él, ¿verdad? Sabemos que al final de su vida, él decidió arrepentirse y tener un cambio y gracias a Dios se registra, ¿verdad? En el texto que él indica que, bueno, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Entonces vemos cómo algunos personajes bíblicos tuvieron este cambio después de una situación espiritual tan desalentadora. En el libro de Amós se nos resalta también la situación desalentadora que el pueblo de Dios tuvo en ese contexto en específico. Estuvimos estudiando que cuando vamos a la línea profética, a la línea de los profetas mayores y menores, vemos que Dios llama a los profetas para dar un mensaje de reprensión. Y específicamente el mensaje de reprensión era para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Ahora bien, cada pueblo cayó o fue destruido o fue cautivado en diferentes años, ¿verdad? Con una diferencia bastante significativa. Esto quiere decir entonces que algunos profetas llegaron a profetizar, ¿verdad? Para un pueblo y otros llegaron a profetizar para la otra parte del pueblo. Entonces, si vemos que Amós profetizó en aproximadamente en el 793 al 753 antes de Cristo, quiere decir que lo que Amós vino a decir, lo que Amós vino a reprender, lo que Amós vino a llamar la atención, fue para el pueblo de Dios que residía en la parte norte del reino. Debemos recordar que era un solo reino pero que fue dividido en dos debido a aquel acto que hizo Jeroboam y Roboam y todo aquello, ¿verdad? Ya el pueblo de por sí traía una tendencia a alejarse de Dios y de la teocracia, y entonces tomaron la decisión de la monarquía y además tomaron la decisión de separarse como pueblo, generando el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá. Muy bien, dicho esto, ayer quedamos con una pequeña tarea que era poder leer el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Amós. Y estuvimos viendo en el capítulo 1 que a Damasco, que es una nación pagana, que no tiene nada que ver con Israel, en el sentido de que Amós vino a hablarle a Israel, pero el texto inicia en el capítulo 1 hablando a Damasco. Es interesante porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué vino a hablarle a Damasco? ¿Por qué vino a hablarle a un pueblo pagano, Amós? ¿Por qué escribe a un pueblo pagano si el libro está destinado a ser leído por
el pueblo de Israel. ¿Por qué eso estaba allí? Ese es un punto que ahorita vamos a discutir. Entonces, cuando se habla de Damasco, se le indica y se le dice, bueno, por esta situación que has hecho, estas son las consecuencias que recibirás. Entonces, noten que la razón del castigo que Damasco va a recibir, que es el mensaje que Amós recibe de parte de Dios, es que debido a que trillaron a los de Galaad con trillos de hierro, debido a eso, se iban a generar tres consecuencias. La primera consecuencia era que se le iba a prender fuego a la casa de Hazael y consumir los palacios de Benadar. Después que se iban a quemar los cerrojos de Damasco y también destruir a los moradores de Valle de Abén. Y por último dice, el pueblo de Siria sería transportado a Kir. Si nosotros avanzamos, se nos vuelve a presentar ahora otra nación pagana, que en este caso era Gaza, ¿cierto? Y entonces aquí se nos dice la razón del castigo, la razón del por qué ellos van a recibir las consecuencias que se describen después. Y entonces se nos describen después estas consecuencias además. Si seguimos avanzando en el texto, en el capítulo 1, vemos que se hace lo mismo con Tiro, ¿verdad? Se da la razón y después se da la consecuencia de ese juicio. Igual con Edom, igual con Amón e igual con Moab. Ahora bien, es interesante, ¿no? Es interesante que el texto nos presente en primera instancia este juicio y esta justicia que se va a realizar sobre las naciones paganas. Pero el punto es que no termina ahí. El texto sigue avanzando y ahora se dirige hacia Judá. De la misma manera como con las naciones paganas, el profeta Amós dice, bueno, por esta razón tendrán esta consecuencia. Lo mismo sucede con el pueblo de Judá, que en este caso lo podemos ver es el que está en la parte baja. Pero recuerden que por contexto geográfico, histórico y cronológico, Amós no está predicando o Amós no está profetizando tampoco para Judá. Su pueblo principal al que él quiere predicarle es a Israel. Entonces ya vamos a ver el mensaje que se le dice a Israel. Sin embargo, el de Judá es llamativo para nosotros porque es el pueblo de Dios. Y noten que las razones del por qué Judá iba a pasar por cierto juicio son tres, las que se mencionan en el capítulo número 2 de Amós. Dice, porque menospreciaron la ley de Jehová, porque no guardaron sus ordenanzas y porque los hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Si bien es cierto, el centro del libro de Amós no es un mensaje de reprensión para la tribu o el pueblo de Judá, sino para el pueblo de Israel en el norte, sí nos deja una lección muy importante, recordando el texto que habíamos estudiado ayer al inicio, que lo que se escribió en nuestra antigüedad para nuestra enseñanza se escribió. Nosotros podemos, a la luz de la Biblia, regresar en la historia, ver a este pueblo y decir, ok, ellos menospreciaron la ley, ellos decidieron no guardar las ordenanzas de Dios y ellos decidieron mentirse a sí mismos y seguir en las mentiras generacionales de sus padres y por esa razón obtuvieron una consecuencia negativa en su vida. Entonces, a nosotros nos deja como enseñanza que Dios ha hecho un pacto con nosotros y nosotros hemos hecho un pacto con Él. Esto fue lo que Dios hizo con su pueblo en la antigüedad. Noten en el versículo 23, en el versículo 32 del capítulo 23 dice, Dios hablando y resaltando la palabra berit o pacto, dice, no harás alianza, berit, pacto con ellos ni con sus dioses, hablando acerca de los pueblos aledaños. Después en Éxodo 34:12 dice, guárdate de hacer alianza o pacto con los moradores de la tierra, donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, Dios había hecho un pacto con su pueblo, pero el pueblo había decidido quebrantar ese pacto.
Noten que hasta de alguna manera estaba como profetizado, porque el libro de Deuteronomio 1 y 2 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de Jehová, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo y Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado a ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Noten entonces que desde un inicio hubo una cantidad de advertencias para que el pueblo no hiciera alianza o pacto con las naciones aledañas, con estas naciones que ahorita el libro de Amós también estaba emitiendo un juicio. Y además, em, se nos indica que el pueblo hace ese pacto con Dios, pero lastimosamente el pacto es quebrantado. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 22 y muchos otros capítulos del Antiguo Testamento nos hablan de esto. Entonces, cuando Dios ve que su pueblo está quebrantando el pacto, una de las formas de llamar su atención es emitiendo sus juicios. Y es muy llamativo entender que si el libro de Amós está dedicado al pueblo de Israel, ¿cuál sería la diferencia entre todas las llamadas de atención que hemos visto hasta este momento? Vimos la de Damasco, la de Gaza, la de Tiro, la de Edom, la de Amón y la de Judá. Ahora, vamos a ver la llamada de atención al pueblo de Israel. ¿Y por qué es que se le llama la atención? Si usted ha estado viendo la pantalla, usted podrá encontrar una diferencia, haciendo una comparación muy clara entre los cuadros anteriores, los que acabamos de mostrar, y el cuadro que vamos a mostrar a continuación. Visualmente es muy claro que el llamado de atención a Israel es el centro o es el punto focal del libro. Y note el cuadro que vamos a mostrar ahorita a continuación. Note la cantidad de razones que se enlistan y las consecuencias que se mencionan por esas razones. Son muchas y son en cantidad muchas más que las que vimos en las naciones paganas. Entonces, qué interesante es entender que en la Biblia se resalta en este momento las equivocaciones que el pueblo realizó y las consecuencias que él va a tener. Dice por allí, las razones del por qué estaba pasando lo que estaba pasando con el pueblo. Dice el versículo del capítulo 2, la primera razón que se enlista, dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. O sea, el pueblo de Dios en aquel momento se había apartado a tal punto que habían decidido vender a un pobre por zapatos, ¿verdad? Eso, tratemos de trasladarlo a nuestro tiempo, sería algo bastante grotesco, ¿verdad? El 2 dice, porque pisoteaban en el polvo las cabezas de los desvalidos, porque tuercen el camino de los humildes, porque el hijo y el padre se allegan a la misma joven. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, porque el vino de las multitudes beben en las casas de sus dioses, porque dieron de beber vino a los nazareos que tenían pacto para no hacerlo. Y porque a los profetas que se les mandaba decir que profetizaran, se les decía, no nos profetice, no queremos escuchar esto de ustedes, no nos gusta que nos hable de esto, no nos profetice. ¿Y qué consecuencias trajo eso? Bueno, pues ahí las tenemos a la par. Estas eran las consecuencias que iban a venir sobre el pueblo. Entonces, si regresáramos a la pregunta que mencionamos anteriormente, de si nosotros estando en una posición complicada, yo creo que la posición que tenía el pueblo de Amós era una situación bastante complicada. Pero la pregunta ahorita es si estando en una situación espiritualmente complicada, pudiéramos entonces venir a la presencia de Dios y tener un encuentro con Él. Es una pregunta que el libro de Amós nos responde. El libro de Amós, al resaltar la situación tan complicada que tiene el pueblo, a pesar de eso, deja un camino a seguir.
¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si tal vez en mi vida yo he registrado algo similar? Tal vez no he vendido a un pobre por un par de zapatos, pero tal vez sí me he apartado lo suficiente de Dios o conozco a alguien que lo ha hecho y qué mensaje le puedo llevar a esa persona. ¿Qué tan seguro puedo estar que Dios va a restaurarme? ¿Puede Dios sacarme de esa situación tan complicada en la que estuve, o en la que estoy, o en la que está esa persona que conozco y que necesita un mensaje, un llamado de parte de Dios? Bueno, eso es parte de lo que vamos a seguir estudiando en estos próximos días. Algo que es muy alentador es saber que el libro de Amós, a pesar de estos llamados tan serios y severos, también nos ofrece una perspectiva de esperanza y de misericordia. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en estos otros días. ¿Qué acciones realizó Dios con su pueblo? A pesar de que el pueblo se hubiera apartado tanto de él, ¿qué acciones hizo Dios para decirle al pueblo, compañeros, aquí estoy? Vuelvan sus ojos hacia mí. Si se han apartado a este punto y han de recibir las consecuencias de sus actos, porque a pesar de la misericordia de Dios, la seguimos recibiendo, pero aquí estoy. Tengo un plan para ustedes, tengo una manera en la que los puedo sacar de esto. Vengan a mí. Eso es lo que el libro de Amós nos enseña. Ese es el mensaje de Amós a un pueblo que en aquel tiempo, en el tiempo del pueblo de Israel, se encontraba alejado de Dios. Y ya sea que nosotros de forma consciente logremos reconocer que tal vez nos encontráramos en una situación similar o que conocemos a alguien que está en una situación como esa, el libro de Amós viene a tener una importancia muy grande porque me da las razones correctas y la forma correcta de cómo acercarnos a este tipo de personas y darles un mensaje de llamado de parte de Dios para tener un reencuentro con Dios. Así que espero en Dios que podamos tener la certidumbre que estando en una posición muy correcta o muy incorrecta ante Dios, Él tiene un camino para que podamos tener un encuentro real con Él. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento y todo lo que hizo Cristo fue una manera en la que Dios quería tener comunión con su pueblo. Y el libro de Amós es una carta hermosa que nos llena de esperanza y de reprensión para saber que a pesar de nuestros posibles actos pecaminosos, tenemos un camino hasta el trono de la gracia. Así que el día de hoy podamos hacer nuestras labores sabiendo que tenemos esperanza y que podemos compartir esa esperanza con los demás. Y bueno, pues el día de mañana y en los otros días estaremos abordando otros puntos bastante importantes. Vamos a orar para terminar esta sección. Oremos. Querido Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque tu palabra es hermosa. Gracias porque nos das un amplio panorama y porque al permitirnos leer estos textos que tienden a ser a veces un poco difíciles de comprender por la cantidad de justicia que se expresa en ellos, podemos comprender rasgos y atributos de su carácter, Señor, que son solemnes y también muy importantes de estudiar y de apreciar. Gracias porque su palabra no nos deja en el desconocimiento o en la ignorancia, sino que a través del estudio minucioso de sus textos podemos encontrar el camino correcto para seguir nosotros, Señor, y para que sea de luz sobre las personas que nos rodean también. Permítenos, Señor, el día de hoy poder reflejar la luz de Cristo y que las personas, Señor, que estén a nuestro alrededor puedan ver que eres real, que existes a través, Señor, de estos vasos frágiles en los cuales depositas tus tesoros celestiales. Quédate, por favor, con nosotros en este día y ayúdanos a tener un encuentro real contigo de forma diaria. Lo pedimos y lo agradecemos en el precioso nombre de su Hijo Jesús. Amén.